Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno ver más gente ahora en la reunión. Esa es una enorme bendición y la bendición también de poder saber de que no hay fronteras. Hoy les estoy saludando desde Honduras y ya tenemos 6 meses de poder estar viviendo acá. No sé si recuerdan el año pasado, hace un par de años atrás, que les había compartido el deseo de poder venir a servir y bueno, hoy es una realidad. Estamos acá hace 6 meses, así que es una bendición poder estar sirviendo acá en este país. ¿Puedo compartir pantalla? No sé si estoy habilitado. Déjenme intentar. Ah, no, si me pide enviar solicitud. Ahora sí. Vamos a ver, está acá. Entonces me dicen si la pueden ver. Sí, se ve, ¿eh? Se ve. Ok, perfecto. Bueno, también voy a poner acá el cronómetro para no pasarnos y estar ahí en tiempo. Y poder estar compartiendo. Bueno, esta primera carta también fue un desafío de poder estar aprendiendo mucho más a través de esta carta todo lo que Pablo está haciendo y sin duda es recordar un poquito, ¿no? Todo lo que era la ciudad ahí todo lo que era la ciudad ahí de Corinto. Y una de las cosas que podía encontrar acá de la ciudad es que era una de las ciudades más importantes de Grecia porque era la capital de la provincia de la provincia romana ahí en todo el sector de ahí de Acaya, ahí en Grecia y esta estaba ubicada en una ruta que era muy importante porque era una ruta que pasaba del oriente hasta el occidente y pasaba mucho comercio ahí por ese lugar y era la cuarta ciudad en tamaño, que era la más grande ahí del Imperio Romano. Pero esta ciudad tenía características muy particulares, porque aparte de ser una ciudad notoria por su comercio, su cultura y su corrupción, una de las cosas que sucedía muchísimo acá es que también era conocida por los deportes, por la política, pero también por la inmoralidad. Era una de las cosas que sucedía acá en los romanos. Y un dicho popular, un dicho común de todo lo que sucedía ahí es que todos sabían quién era una chica de Corinto. Al punto de estar y al punto de decir por la misma inmoralidad que sucedía. Pablo visitó la ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero. Y en este segundo viaje Pablo se termina encontrando acá con que en Corinto estaba el templo de Afrodita, que era la diosa griega, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor y la diosa de los marineros. Muchos de ellos los romanos la llamaban Venus, eh, eh, a Afrodita. Y lo que pasaba es que la prostitución era muy grande, que hacía muchos ritos religiosos que pasaban ahí. Como les dije, Pablo visita esta ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero. Y acá Pablo se encuentra a dos personas que lo sostuvieron y lo apoyaron durante año y medio. Y estas personas eran Priscila y Aquila. No sé si recuerdan que ahí en el libro de en el libro de Hechos, perdón, en el capítulo 18, Pablo dice que se había quedado con ellos trabajando y ellos lo habían cuidado y ellos le habían dado la oportunidad porque hacían tela, tenían sus tiendas y así hacían telas y Pablo permaneció ahí durante año y medio ahí en la ciudad. Y durante este tiempo eh, Pablo que estaba ahí en la ciudad iba conociendo, iba viendo, iba sabiendo todas aquellas cosas que iban pasando dentro de la ciudad hasta que Silas y Timoteo se reunieron ahí con él después de pasar su tiempo en Berea. Pablo ahí en la ciudad de Corintios, Pablo comenzó a bautizar, y ahí lo encontramos también en el capítulo 18 del libro de Hechos, todos a detalles, muchas cosas de las que sucedían ahí. Y después de año y medio, Pablo se vuelve a ir
a Éfeso. Pero cuando está en Éfeso, en la carta, ahí vamos a poder ver que Pablo recibe instrucciones o recibe también una carta que la llevan unos hermanos que aparecen ahí en el capítulo 16, que la llevan contándole la problemática y mostrando las características o las cosas de la iglesia ahí en Corinto. Y una de las cosas que cuales nosotros nos encontramos acá en toda la carta de Corinto es que era una iglesia que estaba siendo instruida, lo dice ahí el versículo 5. También encontramos que era una iglesia carismática, tal y como lo dice el versículo 7, que dice: de tal manera que nada falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían en abundancia, pero también era una iglesia que era tolerante, y lo dice el capítulo 5, versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros, dice, fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ellos estaban tolerando estos pecados en la iglesia. Era una característica también que decía que estaban envanecidos, era una característica también que estaba una iglesia desviada, pero que también era una iglesia inmadura. Y al pensar en esta inmadurez que estaban presentando estos hermanos ahí en Corintios, que nos deja también una lección para nosotros hoy en día, que la inmadurez no es falta de dones, no es falta de comunicación, no es falta de conocimiento, perdón, ni tampoco es una falta de una buena enseñanza. Incluso aquellas cosas que si las tenemos tampoco es un sinónimo de una madurez espiritual, porque la madurez espiritual se obtiene cuando cada uno de nosotros pasa por diferentes pruebas, confiesa sus pecados, su fe está creciendo en el Señor, está aprendiendo a amar, está aprendiendo a crecer, está aprendiendo a compartir de Cristo a otros. Es lo que se gana con la madurez, porque el conocimiento en sí envanece si uno no lo pone en práctica. La falta de dones, si uno no pone en práctica también los dones, es algo que Pablo también lo termina hablando acá y termina explicando. Le dedica un capítulo completo, el capítulo 12, para poder hablar y poder decir de que sí, los dones como son parte del cuerpo de Cristo y como cada uno de nosotros somos ayudados y somos entrelazados y somos edificados por la bendición de poder tener un don espiritual que Dios nos ha dado. Y a lo largo de la carta vamos a poder ver todas las riquezas y las bendiciones que recibimos de parte de Dios por el hecho de recibir los dones y recibir los talentos. Y al ver esta inmadurez que tenían los corintios, hay síntomas que se ven, que también son un autoanálisis también a nuestra vida si nosotros los tenemos. Dígame quién no es egoísta. Si desde pequeños nacemos cuando estamos teniendo un juguete y no lo queremos prestar a los demás. Y ellos estaban siendo egoístas ahí con sus comidas, con las bebidas que no compartían, incluso con los dones. Ellos estaban siendo egoístas también de esa manera. ¿Quiénes son los que terminan creando división? Y en este capítulo, en este capítulo 1 que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver la división que estaban haciendo estos hermanos ahí en la iglesia de Corinto. Porque empezaron a decir: yo soy de Apolo, yo sigo a este, yo sigo al otro, ¿y vos de quién sos? Estaban generando división, estaban sectorizando solamente por seguir a una persona, por seguir la sabiduría humana. Dígame quién de nosotros no ha entrado en la crítica. Y al pensar en la crítica es pensar en la murmuración, es pensar en el menosprecio y es pensar también en el rechazo, porque son cosas que suceden, porque es parte de la naturaleza pecaminosa que hay en nuestra vida. Y esas cosas que hay en nosotros, es ese pecado que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. Al pensar en esto es
es como yo estoy teniendo la templanza sobre la cual habla Gálatas, que lo menciona Pablo como fruto del Espíritu Santo, y también lo menciona Pedro hablando acerca del dominio propio y de aquellas cosas que yo tengo que huir, que tengo que dejar atrás, que tiene que ver con la murmuración, con la crítica, con el control de nuestra propia vida. Y estaban con toda tolerancia del mal, y eso habla los litigios, la inmoralidad, la glotonería que estaban teniendo, porque muchos se llenaban la boca, se llenaban sus casas, sus mesas de comida, y no compartían con los demás. Pablo, ahí en Éfeso, durante esos 3 años, al recibir la carta, Pablo lo que está viendo y las preguntas que le van haciendo estos hermanos, con la idea de que Pablo pues, los pudiese ayudar a corregir ciertos problemas. Y acá nos encontramos una de las cosas, ahí en el capítulo 5, en el versículo 9. Y este capítulo 5, versículo 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y esto habla de una carta que no aparece en la Biblia, y tampoco hay un respaldo o algo de que la carta que se haya podido leer o que está. Es una carta que evidentemente se ha perdido, y que Pablo ha hablado a estos hermanos referente a estas cosas un poco más específicas. Y luego de que Pablo escribe esta carta, que la envió con estos mismos hermanos que aparecen en el capítulo 16, como son Estéfanas, Fortunato y Acaico, quienes eran miembros de la iglesia, en estas cartas Pablo va respondiendo preguntas que ellos mismos, con la misma carta que ellos también habían enviado. Lo que Pablo va haciendo acá es que va tratando de reprender aquellos pecados que estaban dentro de la iglesia. Y esta carta de Corinto es un recordatorio, es un refuerzo de las cosas que tienen que ir mejorando, y que tienen que ir cambiando para poder purificar la iglesia. Y estos problemas que los corintios estaban teniendo, Pablo los termina exponiendo ya y dedicándoles el tiempo acá en la primera carta de Corintios. Timoteo lo que hace al regresar con Pablo es que le da la noticia de que la iglesia de Corinto ha recibido la carta. Y lo que Pablo hace después es que envía a Tito a Corinto para que siguiera una labor y siguiera un orden ahí en la iglesia de Corinto, para poder seguir manteniendo una disciplina, manteniendo un orden, y que tuviera que los hermanos pudiesen estar obedeciendo las instrucciones ahí de Pablo. Y lo que nos encontramos acá es el propósito de la carta de Corintios. Y esta carta tiene dos propósitos básicos. Y la primera era para reprobarlos. ¿Por qué era para reprobarlos? Por los escandalosos pecados que estaban permitiendo dentro de la iglesia. Y el segundo propósito era para responder las preguntas acerca de la vida y la doctrina cristiana. Él ha obtenido informes por Clovia, ahí lo vemos en el capítulo 1, versículo 11, por Estéfanas, por Fortunato y por Acaico, son los que le llevaron las noticias inicialmente a Pablo de las cosas que estaban sucediendo. Y Pablo lo que hace es tratar enérgicamente los problemas de la iglesia. Y los asuntos tratados que suceden acá en esta iglesia de Corintios son muy similares a los que nosotros podemos identificar hoy en día en nuestras iglesias. Y el tema principal de toda la carta de Corintios es la santificación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ese es el tema principal de toda la carta. Y es de lo que Pablo va a hacer bastante hincapié acá en la carta. Y nos encontramos con un bosquejo sugerido de las cosas que van a estar pudiendo ver conmigo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y vamos a poder y vamos a ver
Todos estos 4 capítulos Pablo habla acerca de la reprobación y es un informe acerca del pecado, pero ya más a detalle vamos a poder estar viendo la división de la iglesia. Y esto es lo que vamos a ver desde el versículo 4 hasta el final del capítulo 4. ¿Qué detalle vamos a ver y cómo vamos a ir viendo toda la división? Es que ellos no estaban viviendo de acuerdo a su posición. Y ahí lo vemos desde el versículo 4 hasta el versículo 16. Tampoco estaban entendiendo el mensaje del Evangelio, porque estaban viendo la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Y eran cosas que estaban sucediendo acá en la iglesia. Y por último, ellos tampoco entendían cuál era el misterio del Evangelio, y por eso Pablo termina utilizando y va dando 6 ilustraciones que les vamos a ver ahí en el capítulo 3, y en el capítulo 4 ya ha llegado ahí el tiempo. ¿Cómo empieza Pablo? Si me acompañan en la lectura los primeros tres versículos. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y Pablo dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo lo que está empezando a notar acá, empezando a hablar acá en la carta, es que Pablo va comenzando a recordarles acerca de las maravillosas bendiciones que tenemos en Cristo. Y esas bendiciones que tenemos en Cristo, Pablo lo que va haciendo es que ataca el problema de la contaminación que hay en la iglesia, aunque no diga específicamente el problema, sino que Pablo lo que hace es hacer un enfoque positivo. Y el enfoque positivo que trata de hacer el apóstol Pablo es recordarles su posición elevada y santa que tienen en Cristo Jesús. Y esto Pablo lo hace antes de reprobarles por sus pecados, ya que ellos estaban viviendo bajo su privilegio como cristianos y no estaban viviendo ni caminando dignamente. Y acá Pablo lo que está haciendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9, Pablo va describiendo lo que la iglesia de Dios ve, Pablo va describiendo la iglesia que Dios ve. Y en los versículos del 10 hasta el 31, Pablo va describiendo la iglesia que el hombre ve. Y esta es la diferencia que vamos a poder estar viendo en esta tarde-noche. En esta tarde-noche poder estar descubriendo cómo en nuestra vida diaria nosotros tenemos que practicar lo que somos posicionalmente en Cristo Jesús. Aunque a menudo fracasemos muchas veces y tengamos que hacer correcciones en nuestra vida, en nuestro día de vivir, pero eso es parte del crecimiento y eso es parte de la madurez de que nosotros tenemos que tener esa diligencia, esa responsabilidad de recordar que estamos delante de Dios todos los días, aunque nosotros no lo tengamos, no vivamos dentro de la iglesia, pero Dios sí nos ve. Y nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y somos llamados a poder vivir una vida apartada para Dios. Por eso Pablo utiliza ahí en el versículo 2, a los santificados en Cristo Jesús, dice, llamados a ser santos. Y esa es una bendición que nosotros podemos encontrar en Dios, nuestra posición en Cristo Jesús. Y acá Pablo va usando la palabra iglesia. Dice a la iglesia. ¿Alguno de ustedes sabe o recuerda qué significa la palabra iglesia? Puedo abrir el micrófono y puedo decirlo ahí si quieren. Llamados afuera, ¿puede ser? La iglesia significa, y eso quiere decir, y eso es llamado afuera. Y acá la palabra que utiliza, palabra que utiliza Pablo, que en el griego es eclesia,
que significa llamados afuera, pero también da la idea de un pueblo llamado aparte. Y es el hecho de que nosotros en Cristo como iglesia tenemos, o sea, dos posiciones. Una que es geográfica, ese es el lugar donde están, y la segunda es una posición espiritual. Pero la iglesia está formada por santos, son personas santificadas. Usted y yo, hermanos, si hemos conocido a Cristo Jesús, si hemos recibido a Cristo Jesús, nuestra posición en Cristo es de santos, porque Dios nos hace santos. Dios nos ve santos a través de Cristo Jesús, porque Él es el que paga el precio y Él es el que en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados. Por eso es que nuestro llamado como iglesia es hacer un pueblo aparte. Pero ese pueblo aparte es para poder testificar, y por eso la palabra iglesia significa llamados afuera. Porque nosotros tenemos una misión de poder estar afuera compartiendo a Cristo, no encerrado en nuestras cuatro paredes como estamos acostumbrados normalmente. Sí debemos tener un lugar para poder adorar a Dios, para poder exaltar a Dios, para poder aprender, para poder conocer más. Pero nuestra característica de vida tiene que ser llamados afuera, afuera en el mundo, poder testificar acerca de Cristo Jesús. Y esto es lo que es un regocijo especial por parte del apóstol Pablo. Y esto es lo que nos traslada a nosotros en poder vivir como un verdadero creyente, que ha sido colocado por Dios y ha sido santificado por Dios. Y acá lo que Pablo les está recordando a ellos es que no estaban viviendo de acuerdo a su posición por las cosas que ellos estaban haciendo. Y al no vivir de acuerdo a su posición, ellos estaban olvidando de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios significa que Dios me da lo que no merezco. Y la misericordia de Dios significa que no me da lo que merezco. Y realmente lo que nosotros merecemos es la muerte por nuestro pecado. Pero esa es la misericordia de Dios. Y esa gracia de Dios es la que nos ha alcanzado, que Él nos da lo que nosotros no merecemos. Y lo que nosotros no merecemos es el perdón y la vida eterna. Pero es ahí donde entra esa gracia y donde entra esa misericordia por parte de Dios. Y es la gracia a través de la fe en Cristo Jesús para salvación y para vivir ahí en armonía. Para vivir en esa armonía, para vivir en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una práctica que en nosotros tiene que producirse ahí para poder tener esa armonía con Dios. La palabra paz que va utilizando Pablo acá en el versículo 3 es el resultado y es el efecto de estar en paz con Dios, que es la salvación, y tener la paz de Dios. Y esa paz de Dios que estamos disfrutando y que estamos teniendo es lo que nos debe motivar y lo que nos debe poder ayudar a poder ser una iglesia, de poder vivir de acuerdo a lo que Dios nos está hablando. Versículo 5. Y el versículo 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, dice, y en toda ciencia. Y lo que Pablo va haciendo acá es detallar específicamente los dones espirituales con los que los corintios habían sido dotados por medio de Jesucristo. Y les está recordando todos estos, y que de alguna manera ellos no lo estaban utilizando de una manera espiritual. El hecho de que Dios los haya amado y nos haya colocado aparte y nos ha enriquecido a nosotros con sus bendiciones debe alentar nuestras vidas a poder vivir en una vida en santidad. Ellos también habían sido enriquecidos con conocimiento, nosotros también hemos sido enriquecidos con conocimiento, pero aún así con sus dones y su ciencia y su conocimiento ellos estaban careciendo de amor, como lo dice el capítulo 13, que si no tengo amor, nada soy. Y eso es algo que Pablo estaba tratando también ahí en el capítulo 13. Y una de las cosas que también podemos ver ahí es que vamos a ver el testimonio de Dios ahí en el versículo 6.
Y el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Todo lo que Pablo dijo que podía hacer por ellos, sucedió en sus vidas. La palabra de Dios se tornó verdad en sus vidas. Esta es una referencia de Pablo al momento de la salvación, en el que el Evangelio fue oído, el Evangelio fue creído y el Evangelio fue establecido, fue confirmado en sus corazones. La palabra de Dios se tornó verdad ahí en sus vidas. Eso es lo que va recordando y lo que va mencionando Pablo ahí en estos versículos. Del versículo 7 al versículo 9, Pablo va hablando acerca de la esperanza de parte de Dios para todos. Y menciona algo Pablo acá, dice, de tal manera que nada os falte. No es que ellos serán inferiores a los demás creyentes, no es que no tuviesen dones, o que si los tuviesen, tampoco lo que significaba es que ellos, lo que significaba era que entre ellos mismos habían personas de diferentes dones. Y conocemos cómo Pablo también lo termina explicando un poco más, ¿no? Ahí en Efesios capítulo 4, que cuando va hablando acerca de los dones, dice que cada uno, según el don que tiene, ministrelo. Y ese ministerio que tenemos del don, como también lo menciona Pedro, es que es lo que hace poder tener fuerza y poder tener esa unidad en que cada uno pueda poner por obra su don para que el cuerpo de Cristo funcione de manera correcta. Y nosotros tenemos el testimonio, ¿no?, de la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos ese testimonio a través del Espíritu Santo que ha garantizado que Dios va a cumplir su obra. Dios es el que va a cumplir, y Dios lo que hace con nosotros es darnos la salvación. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, como también dice su palabra. Dios es fiel. Y nosotros podemos testificar, y cada uno, si abrimos el espacio, podemos reconocer y podemos testificar de que Dios es fiel. Dios es fiel en nuestra vida, pero por el hecho de que Dios sea fiel en nuestra vida, no es ninguna garantía para ninguno de nosotros para poder pecar. No porque el hecho de que si pecamos y si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero también la palabra de Dios nos dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. La fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios no es una excusa para ninguno de nosotros para poder pecar. Más bien eso es para nosotros, esa es la base para poder seguir creciendo en amor, para poder seguir creciendo en confianza y para poder seguir creciendo en obediencia a Él. Para poder seguir creciendo de esta manera. Y por eso Pablo ahí sigue utilizando, ¿no?, ahí en el versículo 8, y utiliza una palabra que quiere decir irreprensible. Irreprensible. Esta es la palabra anekletos en el griego, que esta palabra lo que significa para nosotros es que una persona no puede ser llamada a rendir cuentas. Esto implica una mera absolución, sino la inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de una persona. Esto significa la palabra irreprensible, y la razón de que Pablo utiliza esta palabra para que nosotros seamos confirmados es para el día de Cristo, para el día que nosotros nos presentemos delante de Él sin culpa, sin ninguna carga en nuestra vida, porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Él ya pagó el precio. Y el versículo 9 lo dice: fiel es Dios. Fiel es Dios. Y esa es su fidelidad que hoy en esta tarde también tenemos que alabar. En esta tarde noche tenemos que alabar. Tenemos que alabar de Dios, alabar la fidelidad de Dios, porque el versículo dice: por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo. Porque Dios es fiel a sus promesas.
La palabra fiel está también ligada en su significado a la palabra fe, que esa palabra también significa, aparte de significar fidelidad, significa confianza, significa obediencia. Eso significa la palabra fe y también la palabra fidelidad. Eso es que podemos tener comunión con Dios. Y esto es gracias al propósito de Él en nosotros, que podamos tener comunión con Él. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen que las malas noticias en la iglesia o los problemas en la iglesia siempre se hablan fácilmente y la noticia del Evangelio no? ¿Se han dado cuenta que las malas noticias siempre llegan muy rápido antes que las buenas noticias? Y esto es lo que sucedió en esta iglesia en Corintios. Se conocieron más rápido las malas noticias que antes de las cosas buenas que estaban sucediendo. Y por eso Pablo ahí cuando escribe, no escribe para atacar directamente y juzgar los problemas. Él lo que está haciendo es, de una manera sutil, de una manera muy sabia, poder hablar y exponer los problemas desde una manera positiva. Y lo que va hablando acá es que ellos estaban teniendo sus ojos en los hombres en vez de Cristo. Ellos estaban confiando en la sabiduría de los hombres. Ellos estaban gloriando en las obras de los hombres. Pero también ellos estaban comparándose con otros siervos y también se estaban jactando acerca de los hombres. Y esto es lo que Pablo va mencionando acá en estos versículos 10 y 11 y en los otros capítulos que aparecen ahí en pantalla. Y Pablo en el capítulo 3, que lo vamos a ver después, demuestra que esta jactancia de los hombres y estas disensiones que están teniendo los hombres era una señal de vivir claramente en la carnalidad. Era una evidencia de que ellos realmente eran unos bebés en Cristo. Ellos no estaban viviendo de acuerdo a la enseñanza que habían recibido. Ellos estaban en esta parte que le mencionaba, ¿no? Que unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, otros seguían a Pedro, pero otros estaban verdaderamente siguiendo a Cristo. Y eran los diferentes grupos que estaban ahí en la iglesia y por eso estaban generando este tipo de divisiones. Los que seguían a Pablo predominantemente eran los gentiles. Los que seguían a Apolos estaban siguiendo a un orador. Y los que seguían a Pedro evidentemente eran judíos, porque Pedro también era judío y lo menciona Gálatas capítulo 2. Y los que trataban de verdaderamente seguir a Cristo. Y lo que Pablo está mencionando acá más adelante, acá en el versículo 12, 13 y 17, perdón, va mencionando que todos somos parte de un solo cuerpo. Todos somos parte de un solo cuerpo en Cristo Jesús, porque Cristo murió por todos nosotros. No fueron los hombres los que murieron por nosotros. Ninguno de esos había muerto más, solamente Cristo Jesús. Y que hemos sido bautizados en el nombre de Cristo, no en el nombre de ninguno de estos. Y esto es lo que Pablo va diciendo, ¿no? Y va teniendo en cuenta y en claro para todas estas personas. Que él no había llegado en ningún momento a hacer una obra. No había llegado a simplemente bautizar. Él había llegado para poder predicar el Evangelio. Y él en este versículo 17 usa la palabra envió. Y esa palabra quiere decir que es enviado con una comisión especial. Y esa comisión especial ahí es de poder predicar el Evangelio, de poder hablarles a otros acerca de Cristo. A los que tenía que bautizar ahí en Corintios ya los había bautizado, que fueron estos mismos hermanos que aparecen en el capítulo 16.
Y ellos eran los que se estaban reproduciendo. Y esto es lo que Pablo hablando hasta el capítulo, hasta el versículo 17. Es lo que iba siguiendo. La segunda parte, que no sé si estoy bien con el tiempo, si seguimos o hacemos un corte que podemos continuar la siguiente. No sé, me dicen ustedes, porque ya pasaron los 30 minutos. Mira, Orlando, queda 10 minutos. Eh, la idea, si vos estás de acuerdo, es en relación a todo lo que vos nos compartiste, poder tener un tiempo en el cual los miembros puedan contarnos sus anotaciones. No sé si vos estás de Claro. acuerdo. Sí, sí, No perfecto. sé qué Yo te lo puedo parece. continuar la próxima semana. ¿Vos querés que continuemos la siguiente semana del 18 hasta terminar el 31, te parece? Claro, perfecto. Ok, ok. No sé, si querés, te doy 2 o 3 minutos para que termines la idea y después habilitamos el espacio, si estás de acuerdo, obvio, ¿no? Claro, claro, no hay ningún problema. Dale. No hay ningún problema. Y acá con esto, como les venía diciendo, ¿no? Esta era parte de la primera sección de todo lo que, lo que veníamos a ver, era de lo que ellos no estaban viviendo de acuerdo, a las enseñanzas que habían recibido. Y, y no estaban viviendo tampoco de acuerdo a la posición que ellos tenían en Cristo Jesús. Y es importante recordarnos para nosotros la posición que tenemos en Cristo Jesús, porque es lo que nos va a ayudar a poder determinar cuál es nuestro propósito en la iglesia local. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Y el hecho de poder seguir a Cristo en integridad, seguir a Cristo en fidelidad, porque Él es fiel. Y Él nos salvó, y Él nos cuidó, y Él nos ha enviado con una comisión especial, que es de predicar el Evangelio. Si quieren, terminamos terminamos orando acá este tiempo para poder recordar, ¿no? Es importante poder tener presente nuestra posición en Cristo Jesús. Señor Padre amado, estamos agradecidos contigo, Dios, por permitirnos poder ver estos primeros 16, 17 versículos, Señor, de la primera carta de Corintios. Gracias por usar, Señor, al apóstol Pablo en poder recordarnos nuestra posición en Cristo Jesús. De que gracias a Él, Señor, hemos sido santificados, hemos sido purificados, hemos sido perdonados. Pero también hemos sido llamados, Señor, a poder vivir una vida que te agrade y te honre a ti. Siendo irreprensibles, Señor. Y pudiendo tener esa comisión especial, Señor, de llevar tu palabra, de predicar tu palabra, Dios. Y al formar parte, Señor, del cuerpo de Cristo, al formar parte de la iglesia, somos llamados afuera, Señor, a poder testificar. Y que eso sea para nosotros, Señor, un recordatorio, un ánimo a nuestros corazones, Señor, un aliento, para poder comenzar a vivir, Señor, vidas que te agraden y te glorifiquen a ti en todo momento. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.